Excelente. Entonces, Felipe, pasemos por favor, mirando este mapa de stakeholders. ¿Te acuerdas de Ujú. este? Sí. ¿Dónde dirías tú que se te ocurre, podríamos empezar a poner las primeras contribuciones a este mapa? ¿Cuáles son los Mm, organismos, empresas, personas que están siendo afectadas o que podrían verse muy beneficiadas si esto se resuelve, digamos? Digamos que en la parte de mercado, por ahí podríamos comenzar. Les cuento. El problema que yo les planteo es un problema que es muy crítico para todos los dueños de plantas de generación de energía eléctrica, desde los pequeños hasta los grandes. Estamos hablando desde, no sé, el campesino que tiene sus paneles en la chacra para hacer bombeo de agua, hasta en el Chile, que piensan poner, no sé, 500 hectáreas de módulos fotovoltaicos en el desierto, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, ahí digamos que la empresa que directamente se beneficiarían serían ellos. Y bueno, pues pasando como por todas las diferentes escalas de proyectos. Están los PMGDs o lo que llaman pequeños y medianos generadores distribuidos. En el norte hay varios, en la zona central hay varios, claro, hay muchos más bien. Y ellos también están viéndose afectados por este problema. Ok, Entonces, de alguna forma, vemos que el cliente está bien identificado, ok. o la empresa Eh, es el objetivo. algo que quería, yo me imagino que además de ser muy grandes en extensión, por lo general me refiero a las plantas más grandes, Ujú. me imagino que o sea, cuenta con algún tipo de apoyo de la policía local, esto está muy alejado de No, la, absolutamente no, nada, no, no se puede, efectivamente, o sea, en algún momento, soluciones que se han intentado son, por ejemplo, hacer una suerte de SOSAFE entre plantas fotovoltaicas cercanas, pero eso requiere que se coordinen entre ellas y no se coordinan mucho. También se ha tratado de llamar a la policía, pero digamos que, no sé, María Elena Solar está relativamente cerca de Antofagasta, está como a, no sé, unas 4 horas de cierto adentro. Entonces, para mandar una patrulla desde Antofagasta hasta por allá, como que, que cero posibilidad entonces. sí, o sea, no, no existe interés en eso. Ok, Y claro, de hecho, el estar localizadas en lugares tan remotos es lo que las hace tan vulnerables. claro. Y cuéntame, ¿quiénes son actualmente las empresas que prestan este servicio de seguridad? O sea, Son, son, sí, son empresas de seguridad privada eh, pero que, ¿cómo? proveen personal, digamos, guardias o son sistemas? ¿Cómo funciona eso hoy? No, hay unos que son guardias, hay otros que tienen cámaras de seguridad y cosas así. Entonces, Ok, los que son guardias se ven directamente con una empresa de seguridad, se hace un contrato del servicio, cuántos turnos al día, cuántos ronderos y en base en eso te cobran. Entonces, un servicio más básico para un condominio cuesta unos 4 millones de pesos. Una planta de esta debe estar rondando unos 14, 15 millones de pesos. El básico, básico. ¿Cómo, perdón, se me fue un poco la señal justo en ese momento? Estabas diciendo que, ¿qué es lo que salía El alrededor de 15 básico para un millones? condominio, o sea, como dos ronderos y uno fijo en la conserjería, sale como en 4 millones de pesos, sí.
Entonces, una al planta mes. de estas, el básico está rondando los 20 millones de pesos. Por ahí. O sea, está hablando de 4 a 20 millones de pesos al mes. Ujú. O sea, de hecho, o sea, el básico para la planta debería estar como 20 millones de pesos al mes, 15. Por ahí. Voy a poner esto en el tema de los costos, Y de ahí para para que, allá, o sea, el tema sube. Ahora hay que tener en cuenta que como tenés que desplazar a la gente hasta la planta, es un lugar remoto, entonces el costo de mm, la hora no es lo mismo que estuviese en la ciudad. seguro, seguro. Un poco más alto, Seguramente hacen turnos y todo eso. claro. Y Ok. bueno, hay que tener un espacio para que ellos se cambien, para que coman, para que duerman. Ah, Eh, y eso corre por parte, eso es de el- ustedes, digamos. Eso el dueño de la planta tiene que correr con esa fuente. ¿Sí? No es esclavismo. Eso ya se supone que lo abolir. Ahora, por el otro lado están las ayudas tecnológicas. El tema de las ayudas tecnológicas es que yo pongo un sistema súper sofisticado de cámara, luces y no sé qué, pero lo mismo, como eso está por allá en la mitad del desierto, la tecnología también se vuelve un blanco atractivo para robar. Si llevan Exacto. unas cámaras bonitas, unas lámparas bonitas, unas cosas bonitas, podría buscar la forma de robarme eso y venderlo también. O sea, incluso estamos hablando de que los propios equipos de seguridad podrían ser objeto de robo. Exactamente. Ok. Y cuando hablamos de esto que tú me decías que dependiendo del tamaño podía fluctuar entre unos 4 a 20 millones de pesos al mes, era por el servicio de los guardias. Eh, Aparte de eso, ¿conoces alguna experiencia con con sistemas ya sea de disuasión, de prevención que se hayan instalado y que estén funcionando? ¿O eso De todavía que, no? no, dice, sabes que de hecho, por esto digamos que de alguna forma es uno de los problemas más atractivos de la industria en este momento. Porque Es justamente decir, no hay nada. aquella persona o aquel grupo de personas que le resuelva este problema, se lo van a comprar. Sí. Ok, entonces sistemas, esto no existe en el fondo, no hay. Ahora, lo que en algún momento se intentó fue a través de las mediciones tratar de identificar cuándo un módulo se perdió. ¿Ya? Claro, Porque si, listo, el módulo se perdió y lo tengo que reemplazar, pero por lo menos lo detecto a tiempo, entonces la pérdida en generación no es tan alta. sí, eso es interesante. De hecho, en un momento hablaste de poder utilizar tecnología que a la vez de disuadir, darme aviso, lo que sea que haga, digamos, podría integrarse con otros sistemas para entregar información. Claro, o sea, las plantas, uno tiene el mundo de módulos ahí en el desierto, pero esos módulos tienen como una suerte de orden o de arreglo, ¿ya? Ujú, Y ellos están organizados en unas cosas que se llaman strings o arreglos, pues en castellano, ¿ya? ujú. Entonces, por cada uno de los strings uno tiene una caja que se llama una caja de combinación, donde eventualmente tiene acceso, podría tener acceso a todas las medidas eléctricas. Entonces, Ujú. supongamos que uno se inventa un aparato que le permita leer esas medidas eléctricas y estarlas procesando ahí y que simplemente haya un operario que vaya pasando con una tablet o con un celular y por Bluetooth o lo que sea va procesando o que eso vaya directamente al centro de control de la planta y esté indicando dentro del mismo SCADA si se perdió un módulo o si hay problemas en la generación, si hay problemas de vibraciones, ¿no? Pues ahí Ujú. estaríamos combinando o dando como una solución mucho más integral. Si se pierde un módulo, hay una pérdida de generación y eso tiene un patrón de falla
que uno identificaría como pérdida de módulo y genera una alarma, que puede ser sonora o lumínica, o sonora y lumínica, y que le avise al gerente de la planta, ¿no? Pero a su vez, uno puede estar mirando, puede estar evaluando, si tiene este aparato ahí pegado, cómo están siendo las vibraciones de todo el arreglo, y ver si la estructura está teniendo problemas de vibraciones o de cargas aerodinámicas o de estrés anormal por peso, no sé. Si hay problemas en la generación que no sean con el patrón de falla pérdida de módulo, entonces, ¿qué eso quiere decir? Vaya y limpie, o se partió un módulo, o hay algún punto que está dentro de todo el arreglo que está sufriendo una degradación, entonces hay que ir a hacer algo con eso. Claro, en el fondo, quizás una solución, como decías, que abarque más que solamente advertir la falta de un módulo, sino que algunos parámetros que son importantes para optimizar la generación de electricidad. Claro, que en la actualidad está la planta, hay una estación meteorológica y se asume que toda la planta está afectada de igual forma por lo que se lee en la estación meteorológica. Pero cuando uno habla de 100 hectáreas, 200 hectáreas de terreno, lo que se mide en un punto puede ser completamente diferente a lo que se mide en otro. Claro, seguramente. Felipe, una pregunta. ¿Existe yo dentro de la ignorancia máxima con respecto al fomento a la generación eléctrica por medios, digamos, sustentables como la energía solar? ¿Hay algún incentivo del Estado para financiar proyectos que tengan que ver con esto de reducir el costo de la generación a través de medios sustentables? En Chile no. O sea, en Chile se apostó por la masificación de la energía renovable en general, sin subsidios. Entonces, digamos que la misma industria tiene que ir removiendo las barreras y tiene que ir ganándose su espacio en el mercado como un competidor más. Ok, Y de hecho, todas estas soluciones ayudarían mucho a tener una mejor calidad en la información y le ayudarían pues, a la industria efectivamente a remover barreras, a la masificación de esta energía, esta forma de energía. ujú, ok. Voy a... Interesante esto de también de hablar de un poco de las soluciones anteriores. ¿Recuerdas algo más que parecido, o sea, dentro de esto, soluciones como ese SoSafe que se trató de hacer entre plantas? ¿Han habido otros esfuerzos que tú recuerdes? Eh, Yo recuerdo está el SoSafe, están las cámaras y los difusores normales, la combinación de guardias con eso, y el uso de mediciones disponibles en los inversores, pero esas mediciones tienen muy mala resolución, entonces detectar los patrones de falla por pérdida de módulos es súper complejo. No ok, llegaron a nada. ok, y el tema del costo lo cubrimos rápidamente. Entonces estamos hablando de, dependiendo del tamaño de la planta, entre 4 y 20 millones al mes, más estos costos, digamos, de alojamiento y viáticos de personal. Claro, Bueno, eso también podríamos también quizás más adelante tener un número de esto, más o menos, si es que lo conoces, si nos puedes decir ahora, genial, y si no, quizás más adelante averiguar cuánto es para tener una idea súper clara de qué estamos hablando, o sea, cuánto están dispuestas estas plantas a invertir en una eventual solución, y que sí. sea como razón. O sea, ese dato sí me tocaría irlo a buscar, eso no lo tengo ahora. Ya, perfecto, no hay problema. Pero atentos a que esas son una de las preguntas que van a quedar pendientes, que también les vamos a pedir a todos que hagan preguntas a nuestros dueños de desafío
vamos a administrar todas esas preguntas, se las vamos a hacer llegar a los dueños de los desafíos, y no solamente a los dueños de los desafíos, sino que a expertos que en este ciclo también son una grata sorpresa. Van a estar participando de los talleres, así que eso es muy, muy, muy interesante. Algo que queríamos desde el principio, ahora lo logramos. Entonces van a poder hacer todas estas preguntas también a los expertos de manera sincrónica, o sea, a medida que vayan surgiendo en los talleres, o de forma sincrónica enviándonos al correo comunicaciones@fibran.com, que va a aparecer en el chat. Nos envían sus preguntas y nosotros las vamos a repartir, las vamos a distribuir entre los dueños de los desafíos y los expertos de nuestra red, para que puedan justamente tener una idea muy clara de qué es lo que, o cuáles son las respuestas a estas preguntas que van a tener. ¿Se puede preguntar ahora? Y desde este momento vamos a dar inicio a las preguntas. Por un tema de orden, les voy a solicitar que levanten la mano en Zoom. Para ello deben ir aquí abajo en el icono de participantes, que son 2 personas, un icono de 2 personas. Hacen clic ahí y en participantes les va a aparecer abajo en más, o creo que está en algunos, hay un botón que ya está listo y dice levantar mano. Raise hand para los que lo tienen en inglés. Perfecto, tenemos 2 preguntas. Patricio, por favor. Hola, Felipe. No. Un gusto. Felipe, mira, la verdad que son varias preguntas antes, pero ¿qué tan fácil es robar una placa, un módulo? Muy. Probársela, o sea, ¿qué tan fácil? Es muy fácil. Porque digamos que los sistemas de sujeción tampoco es que sea, o sea, eso no está soldado a la estructura, eso tiene unos sistemas de sujeción que se llaman clamps. Normalmente son de aluminio, de acero inoxidable. Ahora, ¿Sí? perdón, ahora, si esto es tan delicado, ¿por qué no se ha probado el tema de sujetarlos, digamos? Que sea casi imposible, es casi como un robo cajero automático. ¿Por qué no se ha probado evitar o demorar sacar, que sea fácil sacar esos? ¿Por qué no se ha hecho esa práctica, digamos? Pues es que, o sea, si uno digamos que, bueno, salvo que usted tenga una solución para hacer toda esa soldadura sin dañar los módulos y en la cantidad de módulos que son, o sea, son 5.000 módulos más o menos. Y había que soldarlo a la estructura, por lo menos en algún punto de los 4 lados del marco. Pues, si usted tiene un proceso que sea rápido, eficiente, de bajo costo y que evite que se dañe el módulo y que se lo roben, bienvenido. Perfecto. Ahora, la estructura del módulo, la estructura es de fierro y la estructura es de aluminio, ¿no? Fierro, No, el marco es de fierro, aluminio y todo es de aluminio. todo aluminio. Aluminio va a ser inoxidable en el peor de los casos. Claro. Entonces, Ya, y la última pregunta en esto, ¿cuánto te roban al mes? O sea, porque además porque de tener el costo de los guardias, el costo de los guardias, más toda la infraestructura para los guardias, más toda la infraestructura, digamos, tecnológica, ¿cuántos robos se producen? ¿Qué porcentaje? pueden estarse robando al mes en promedio entre un 5 y un 10% de los módulos de la planta. O sea, hay veces que hay lugares que son más desafortunados que otros y hay como que épocas del año que también son más desafortunadas que otras. Digamos que en promedio está entre 5 y 10% de los módulos de la planta. Ya.
Y ahora sí la última pregunta. Tú tienes, o sea, la planta tiene un bodegaje de placas, de módulos, digamos, para hacer los cambios cuando hay de estos robos, ¿cierto? Entonces, para hacerlo rápido, para no perder generación. ¿Ese almacenaje corresponde solo para estos casos o ese almacenaje también sirve para otras cosas? No, por lo general uno tiene un inventario de módulos para cualquier eventualidad, ¿ya? O sea, en esa cantidad de módulos, digamos, estamos hablando de plantas grandes y medianas. En las plantas pequeñas, uno le roban un módulo, chao, Ya, murió, ahí no hay inventario. ya. Pero en las plantas medianas y en las grandes normalmente hay un inventario porque en la cantidad de módulos pueden venir algunos que tengan defectos de fábrica, que solamente se manifiestan una vez que se pone la planta a funcionar. Entonces, claro, si, no sé, si hubo uno que se partió durante el montaje o se golpeó y después con el estrés térmico se rompió, tenés que tener el inventario para cambiar. Y aparte de eso, te lo están robando, pues el inventario baja cada vez más rápido. Y hay una cosa que es recambio por garantía. Uno puede hablar con el proveedor de los módulos y arreglar que le reponga el inventario, pero si es por robo, chao. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Patricio. Felipe, en la línea de una de las preguntas de Patricio, me gustaría que nos comentaras, porque se habló de una pérdida entre el 5 y el 10% de los módulos de una planta. ¿Cuánto vale en promedio un módulo? Eh, Aproximadamente. digamos que mira, 1000 kilovatios cuestan $1.000.000. Y en un kilovatio hay aproximadamente 4 módulos. ¿En cuántos? ¿3, 4 para cuánto? Digamos que 4 para hacer un kilo y Ok, 1000 kilos cuestan $1.000.000. Instalados y puestos en kilovatio. funcionamiento. Ya, entonces está hablando de... o sea, claro, son 4 para hacer uno. Queremos hacer 1000, son 4000. Claro. Son como 250 4000, por claro, ahí. claro. Ya, buenísimo, porque eso también nos da una idea, eso nos da una idea del tamaño del dolor. Y el otro dato de cuánto están gastándose en seguridad nos da una idea de cuánto están dispuestos a invertir para paliar ese dolor o tratar de eliminarlo en el fondo. ¿Ok? Eso es muy, muy importante que basemos nuestras soluciones, o al menos que las enmarquemos dentro de estas cifras para estar eh, creando en un espacio donde quizás lo más probable es que nos digan que sí, ¿ya? Y no estar creando en un espacio, digamos, de costos que imposibilita toda compra, digamos. Y es lo que también, como les mencionaba y les voy a mencionar hasta el cansancio, ocurre mucho y no queremos que le ocurra a ustedes. Entonces, por eso es que estamos ahora justamente aquí con Felipe viendo estos temas. Don Cristian Cepeda, por favor, su pregunta. Hola, buenas tardes, Felipe. Hola. Mira, tengo varias consultas igual que recién. Primero, cuando dices robo de módulos, ¿solamente te refieres a robo de panel o también hay otros dispositivos que se roban? No, normalmente se roban el panel en Ya, la placa. Los cables y todo lo demás lo dejan ahí. ya. Todos los paneles tienen como un tipo de conector estándar, ya sea independiente que sean grandes, chicas o las plantas. Sí. El- el-
El módulo, o bueno, la placa esa, viene con una caja, que es la caja de conexiones, y de ahí salen dos cables, que son el cable positivo y el cable negativo, porque esas cosas generan en corriente directa. Y con esos dos cables es con los que uno hace los arreglos en serie y en paralelo para generar la potencia que necesita la planta. Para robarse una cosa de esas, uno la desconecta y después pues, se la lleva. La quita de la estructura y se la lleva. ¿La desconectan de la caja o la desconectan de posterior a la caja? No, como eso, te digo, uno arma conexiones entre paneles. Con los cables más o menos, uno arma conexiones entre paneles. Entonces, uno lo que debería hacer es desconectar el módulo que se quiere robar de los módulos con los que esté conectado y de ahí lo desmonta de la estructura y se lo lleva. Perfecto. La otra pregunta, Estimado, ahora ya saben cómo robarse un claro, módulo. panel. Háganlo con cuidado que esa cuestión, o sea, cada módulo pesa entre 36 y 40 kilos, entonces eso los puede caer encima y los puede aplastar. Y aparte de eso, los puede aplastar y los puede electrocutar. Claro. Al mismo Allá, tiempo. No se ve muy atractivo. ahí está la vía de seguridad. Oye, allá ¿tienen algún tipo de señal de comunicación allá ustedes, ya sea telefónica, por radiofrecuencia, o cómo se comunican ustedes con la planta versus... Sí, normalmente hay servicio de transmisión de datos inalámbrico, porque como les comentaba, los inversores y la estación meteorológica se comunican como con la especie de centro de control de la planta y esa comunicación o es alámbrica o es inalámbrica. Entonces, el servicio de comunicación es alto. Perfecto. Y lo otro, este 5 a 10% que sufren de robo de módulo, ¿con qué frecuencia se produce? No, eso es como un número promedio mensual. Como les decía, o sea, hay épocas del año donde roban más, hay épocas del año donde roban menos, hay lugares donde roban más, hay lugares donde roban menos. O sea, pero en promedio pierden más o menos un 10% mensual de los paneles, entonces. Por ejemplo, entre un 5 y un 10. Hagamos un diseño conservador, entonces supongamos que es un 5 o un poco menos. Y así para mantenernos con los precios acotados. ¿Pero esto era al año o al mes? El mes. Al mes. Ok. Un 5% del millón de dólares, $50.000 más o menos mensual se pierden en paneles. ¿Eh? Perfecto. Esas son mis preguntas. Gracias. Ok. Patricio, por favor. Felipe, cuando las personas entran a robar estos módulos, ¿entran en un vehículo? A veces, a mí me ha pasado, yo he tenido varias experiencias y todos son como bien variopintas y disímiles entre sí. Una vez me metieron a pata, se saltaron la cerca y estaban tratando de robar la cosa. Con suerte alguien los vio antes de que eso los aplastara porque ya les iba a caer encima. Aparte de eso no los habían desconectado, entonces pues, les iba a pasar lo que les comenté. Que los iban a aplastar y además se iban a electrocutar. En otra experiencia, hicieron el típico robo del desierto allá en Antofagasta, que llegan con un camión pluma y lo que esté ahí cerquita lo agarran y lo arrancan y se lo llevan. Y tratan de hacerlo ahí con cuidado para que no se rompa más de la cuenta. Entonces, sí, es como bien diferente. No hay como un único patrón. Eh, tú decías que en tu solución o tú veías una solución de que era importante para ustedes, digamos, detectar cuando se robaban un módulo, porque eso producía
menos energía, digamos, producía, hacía problemática, además del robo del panel, hacía bajar la producción de energía, digamos. Entonces ustedes necesitaban saberlo muy rápido. Entonces, ahí me queda una duda, o sea que, por ejemplo, si te roban hoy día a las 3 de la mañana, ¿se pueden dar cuenta 2 días después, una cosa así? ¿Ese es lo que quería decir? Sí, ¿Eso? más o menos. Ah, ya. Entonces, Es que, a ver, las plantas tienen estas cosas que se llaman strings, ¿cierto? ¿ya? Los strings son módulos que están como en una fila. Esas filas que se ven en las típicas fotos que llegan como hasta el infinito. La fila, sí, eso, ¿ya? Esas filas son un string. ¿Ya? Si a mí me sacan un módulo de un string, toda esa fila se me apaga. Porque todos los módulos de un string están conectados en serie. Si a mí me roban una cosa de esas, se me apaga una de esas. Pero una fila en 100 filas es como la nada misma. Entonces, la pérdida de energía puede ser asociada a suciedad o a degradación o a otras cosas y puede que nunca me dé cuenta que me robaron eso. El problema adicional es que si yo no detecto a tiempo que se me robaron ese módulo, los otros módulos van a estar conectados entre sí y van a estar generando electricidad. Y eso va a generar unas condiciones anómalas de operación que van a hacer que se me deterioren más rápido. Ya, perfecto. Entonces, bueno, o sea, eso desencadena como otros problemas. Ya, entonces podemos decir que la planta no está controlada o sea, no está controlada en el sentido de ser oportuna en resolver situaciones anómalas en cada módulo o en cada string, en cada fila. No, de hecho, acá todavía utilizan un concepto que está siendo bien cuestionado y es el concepto de inversor central. El inversor central es básicamente utilizar un inversor súper, hiper, mega gigante con una capacidad de generación de 1 mega o más. Entonces, claro, yo agarro, no sé, 10, 20, 30 strings, dependiendo de cómo los haya arreglado, y los conecto a un único inversor. Yeah. Entonces, si a mí se me roban un módulo, el inversor, si yo mido en el inversor, no me voy a dar cuenta que se lo robaron por ese concepto. Perfecto. Entonces, por eso yo les mencionaba que cada uno de los strings tiene una caja de combinación donde se arman todas las conexiones al final. Perfecto. Pues si yo en esa caja pudiese inventarme algo que me permita tener variables eléctricas, pero también mecánicas, térmicas o qué sé yo, tendría muchísimo más información que aportar. Y parte de esa información que yo podría entregar es el patrón de falla por pérdida de módulo. Y si se lo robaron a las 3 de la mañana, que se levante el gerente a las 5 o 6 de la mañana y vea en el celular que le robaron un módulo y gestione la logística para irlo a cambiar. Yeah. Y la bodega por donde tener el repuesto de ese módulo está normalmente ahí mismo, ¿no? ¿O está en un desplazamiento distinto a la propia planta? A veces está ahí mismo. Hay plantas que no tienen espacio, entonces tienen que llevarlo de otro lado. Yeah. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Patricio. Tenemos a Patricio también, pero esta vez Patricio Ortega. Patricio, por favor, tu pregunta o tus preguntas. Me disculpa, tenía el micrófono. Eduardo, Felipe y para todos los presentes, muy buenas tardes. Bueno, una de las preguntas ya me las hizo el colega mi tocayo Patricio, así que más o menos me interesó eso, sobre todo en el stream. Para consultarte, Felipe, ¿el robo que se produce es en los extremos de estos streams o en cualquier parte donde se meten estos individuos y sacan los paneles? ¿Puede que sea a mitad o son en la periferia de los streams? No, o sea, normalmente es en la periferia de la planta,
pero dentro del string puede ser en una esquina, puede ser en la mitad, puede ser donde les dé la oportunidad de robarlo. Okay. Y yo entiendo que también tienes cámaras de vigilancia que están puestas para los distintos streams, lo que explicabas inicialmente la semana pasada, ¿verdad? Hay unas cámaras ahí que están funcionando con infrarrojo y ese tipo de tecnología, ¿verdad? O sea, una de las soluciones es utilizar cámaras que permitan estar vigilando el perímetro y el perímetro interior de la planta. Pero también lo que les comentaba al principio era que es muy paradójico porque el tener tecnología de cámaras bonitas, caras y no sé qué en la mitad del desierto también las hace susceptibles de robo. Claro, sí. Ya. Ya, ok, gracias. Sí, la otra ya la hizo Patricia, así que muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Vamos con Cristian Cepeda, nuevamente nos tiene otra pregunta. Cuéntanos, Cristian. Bueno, sí. ¿El robo se produce normalmente en las noches o también hay robo durante el día? Todo eso es un variadito, compadre. Ya, Obviamente, digamos que la probabilidad de ocurrencia es más en las noches. Se supone que en las noches los módulos no están generando, entonces la probabilidad de electrocución es más baja. perfecto. Y la otra consulta que te he escuchado, buscan algo preventivo, porque finalmente la idea de instalar cámaras, por ejemplo, es justamente prevenir, porque detecté movimiento o personas con térmicas cerca de la zona. Y lo otro tú también has hablado mucho como, ok, enterarme rápido cuando se robaron, que es como ya paliativo post-robo para poder disminuir el tiempo de que no esté funcionando el arreglo. Entonces, la solución que buscan más, ¿por cuál de las dos líneas es preferente? O sea, yo le voy a ser bien sincero. Las diferentes, llamémoslo así como empresas dueñas de plantas fotovoltaicas, lo que han manifestado es, si usted me resuelve este problema, se lo compro. O sea, no son como muy claros en decir si es preventivo o paliativo o lo que sea. Es como, resuélvame ese problema. Obviamente, si usted logra hacer una prevención, es más ideal por los temas de inventario y logístico. Pero si usted por lo menos se acerca a una detección temprana, podría tener una muy buena oportunidad de que se lo compre. Perfecto. Sobre todo se habilita otros espacios de medición que provean información que sea importante para ellos y que usted les sepa vender bien la idea. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos con Raúl. Raúl, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Aló? Raúl, perdón, era Raúl Muñoz. Tenemos dos Raúl. Raúl Muñoz primero, por favor. Ya, consulta, respecto a la solución que proponía alguien, Patricio me parece que era de soldar algunas estructuras a ¿los strings tienen algún límite de peso para el motor que los hace girar para hacer el seguimiento? Como para pensar en que si se puede o no se puede esta solución. Bueno, lo primero es que, ya que usted menciona el seguimiento, o sea, hay dos tipos de plantas fotovoltaicas, las que son fijas, de estructura fija, y las que son con seguimiento. Las que son con estructura fija normalmente tienen una estructura metálica en la que se apoyan los módulos y tienen orientación norte y una inclinación igual a la latitud del país. En Antofagasta sería como 20 o 30 grados. ¿Ya?
Entonces, por estar fija y no ser tan aparatosa de alguna forma, las hace muy atractivas para el robo. Normalmente esas estructuras metálicas están diseñadas para soportar dos módulos, uno abajo y otro arriba. Cada módulo es de más o menos 2 metros cuadrados, como de 2 por 1. Entonces se pone uno abajo y uno arriba. Y entonces da como una altura de 4 metros, más o menos. Hay unos que solamente ponen un solo módulo y ya. Las estructuras con seguimiento normalmente es un único eje en el que se ponen los módulos. En las estructuras con seguimiento siempre va un módulo abajo y un módulo arriba. Entonces siempre es como de 4 por 2 la altura. Cada módulo pesa entre 36 y 40 kilos. Y por sistema de seguimiento se ponen como hasta 35 módulos. Sí, recuerdo bien. Entonces ahí, bueno, voy a ir haciendo los calculitos del peso. El tema con las estructuras de seguimiento es que en las noches o cuando hay mucho viento, se ponen en una posición que se llama posición segura, ¿ya? Y es una posición completamente plana. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, durante el día van siguiendo el sol, cuando se termina el día, se devuelven y quedan todos los módulos planos. Y al quedar así planos, quedan súper expuestos a que llegue cualquiera y los agarre de un extremo, los jale y se los lleve. Ya. Ya, ok. Pero entonces no habría problema con una estructura de cierto peso y no significaría problemas para que el motor siga con el seguimiento de manera normal. O sea, usted puede cambiar la estructura. Lo que pasa es que yo no le aconsejaría eso. Ya. No se lo aconsejaría porque entre la industria fotovoltaica ya existen unos estándares y unos procesos para la instalación de módulos. De hecho, hay unas certificaciones para uno ser instalador. Ya. Usted me propone una nueva estructura, eso implicaría que yo tenga que reentrenar a todo el personal para que se adapte a esa nueva estructura y eso me sale ultra, hiper, mega costoso. Y además Ya. es ultra, hiper, mega riesgoso, porque como ya no es como no es un procedimiento estándar de implementación, entonces mientras aprenden, puede que lo hagan bien, puede que lo hagan mal y eso es como mucho capital en riesgo para mí. Ya. Ok. Y una segunda pregunta. ¿No han pensado por ahí en alguna parte una solución tan sencilla como poner una especie de fosa o un cerco, así como un castillo antiguo, cosa que no pueda ingresar ningún vehículo alrededor de la planta? Sí, Un hoyo grande con un cerrito al lado y así tener un único acceso y salida. uno podría hacer un hoyo y así una fosa tipo castillo antiguo. El tema es que las excavaciones y en particular las excavaciones en el desierto son súper caras. Ya. Y además, si yo hago un hueco, bueno, primero tengo que hacer como el estudio para que no vaya a hacer un hueco donde hayan ruinas arqueológicas y cosas así. Y si hago un hueco y me encuentro con eso, está bien. Suponiendo que no las hay, toda esa tierra que yo retire la tengo que disponer en alguna parte y eso no es como que voy ahí detrás del cerrito y la dejo abandonada. Eso hay que ponerlo en un botadero especial, eso hay que compactarlo, hay que dejarlo con un uso X, y hay toda una reglamentación para eso. Bueno, la idea sería pensado al momento de implementar la planta, no con las plantas ya en ejecución y la tierra dejarla, ¿sabes? Hacer un hoyo con un cerrito al lado para dificultar el acceso.
No, por eso te digo, o sea, aparte de las excavaciones que yo tengo que hacer, los movimientos de tierra que tengo que hacer para poner la planta, tendría también que calcular todo, cuántos metros cúbicos de arena voy a sacar y tengo que disponerlo en un lado, Ah, porque ya, yo ok. no puedo ir a botar o sea, de que puedo, pero de que si se dan cuenta me multan y me pueden cerrar el negocio, también. Entonces, Ah, ya, ok. la regulación dice, si yo hago un hueco, la tierra que removí la tengo que disponer en un lugar especial para eso y le tengo que dar unas propiedades particulares de básicamente de nivel de compactación para evitar que salga volando, que con alguna lluvia eventual se vaya y genere un aluvión y para que eventualmente en ese lugar donde yo puse esa tierra se puede hacer algo. Por ejemplo, si eso tiene la resistencia suficiente, puedo poner una calle encima, o puedo poner una casa encima, o puedo poner no sé qué, alguna cosa encima. Ah, ya, ok, correcto. Y eso está un mundo de plata. Luego me toca contratar al señor que haga la compactación de toda la tierra que removí. Y tengo que alquilar el aparato ese que va aplastando la cosa, o la máquina, o si es mucha, entonces la máquina esa que tiene el rodillo adelante va aplastando la cosa. Entonces, o sea, usted le puede echar números, pero yo a priori lo veo un poco costoso. Ok, gracias, Felipe. Gracias, Raúl. Raúl Villavicencio, ¿tú quieres hacer una pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Mira, en el sentido de la prevención de ingreso, ¿es posible de que se pueda colocar una red de sensores en alguno de los módulos o en algún área para detectar la presencia de personas o se interrumpió el paso porque algo pasó o alguien pasó y con eso prevenir, digamos, un poco este robo? Ya sea, mira, colocando áreas de sensores y siendo monitoreados online a través de alguna aplicación. Sí, es posible utilizar el concepto de redes de sensores inalámbricas y desplegarlo por la planta y hacer eso. El desafío que le quedaría a usted si utiliza o a los que trabajan con usted en ese tipo de solución es desde el punto de vista de procesamiento de señales. ¿Por qué? Porque así como pueden pasar personas, también pueden pasar animales. El tema del radio del COVID, Ujú. ¿eso cuánto se demora? ¿Es de un día para otro o con hartos días de anticipación? Hola. ¿Para qué? Para que no más. Lo tiene que coordinar el Jorge. Generalmente lo piden en la mañana y dura un día o dos. Raúl Muñoz, ¿podría? A ver, sí, porque sería interesante ver ese tema, puesto que uno podría realizar un área, digamos, protegida con sensórica y a su vez crear la aplicación, un HMI, una pantalla que vaya conectado al cliente, al gerente, no sé, al encargado de esa área, y por lo menos dar aviso y en alguna de esas maneras ejecutar algunas acciones, no sé, pues, que sean acciones sonóricas o prender luces o activar algunos elementos, que esos podrían ser de prevención. Sí, por eso, o sea, como le digo, usted puede utilizar el concepto de redes de sensores inalámbricas, puede utilizar los protocolos típicos para esa red de sensores para que funcionen con baterías y tengan un bajo consumo de energía, que puede ser transmisión multisalto, gossiping, bueno, ¿ya? Ya, correcto. Está súper bien y súper bien desarrollado. El punto es, o el desafío que les quedaría, es caracterizar bien la detección de
intruso persona de intruso animal. ¿Por qué? Porque el intruso persona es posible que me vaya a robar un módulo, o lo vaya a partir, o vaya a hacer algo. El intruso animal también es importante detectarlo, porque el intruso animal tiene también otras consecuencias adicionales. Por ejemplo, los roedores se meten debajo de los módulos porque ahí como que hace menos calor y hace menos frío. Entonces se encuentran como un lugar bien adecuado para vivir. Como les gusta morder todo, empiezan a morder los cables y se electrocutan. Y bueno, además no me roban el módulo, pero me lo sacan de operación. Y me toca comprar un cable nuevo porque se lo comieron. Culebras, zorros y bueno, todo ese tipo de animalitos que hay en el desierto encuentran que vivir debajo de los módulos es muy entretenido. De Ya, hecho, Felipe. viven también en las estaciones de transformación porque son más calientitas. Entonces, acá no me ha tocado, pero en otras partes del mundo sí me ha tocado que las culebras se meten a los transformadores y generan cortocircuito. Porque como son de sangre fría, cuando los transformadores están calientes, Aprovecha. ahí aprovechan para calentarse y chao. Porque no saben de electricidad, tampoco. Bien, Felipe. Gracias. Bien. Gracias, Raúl. Vamos a ir con la última pregunta, que es de Patricio. Y esta vez es Patricio Mancilla, si no me equivoco. Patricio, por favor. Felipe, esta vez es la última que te hago, parece. Mira, un módulo normalmente, ¿cada cuánto tiempo lo debes cambiar? Y nada le pasa y funciona, como dice el fabricante, cada 25 años. 25 años. Sí, señor. Ya, ese es uno. Lo otro, el desafío anterior, estaba el tema del lavado de las placas, el lavado de este asunto de mantenerlas limpias, que se las placas. Sí, señor. Ya, esa solución, dentro de lo que estás pensando acá, de lo que estamos viendo acá, que es más integral, parece que va a tener una solución más integral, que tú andas buscando también una solución más integral. ¿Deberíamos contemplar algo también con eso o no? O sea, si usted puede vender como una cosa que me resuelva todos los problemas y que sea a un costo razonable, yo creo que sería bien atractivo. Perfecto. Eso es. Muchas gracias, Felipe. Ahora, les recuerdo que el tema del agua tenía dos componentes: mantenerla limpia, pero ahorrar lo más que se pueda en el uso del agua o aprovechar la humedad ambiental para hacer la limpieza. ¿Sí? Porque O sea, recordemos que era como botar agua en el desierto es caro. Pues, sí, pues caro no, es como un exabrupto. no sé, claro. Pero aprovechando tu idea de solución integral, se podría integrar algo. ¿Sí? Sí, Perfecto. pues que, compañero, usted es el dueño de la creatividad y está en la oportunidad nomás. Haga integración vertical, horizontal, para los lados, donde quiera. Muchas gracias, Felipe. Vale. Excelente. Entonces, Felipe, yo tengo una pregunta. Disculpa. ¿Es posible identificar ciertas zonas que son más probables que se roben la placa? Sí, Sí, y a esas protegerla, sí. pero ahí no Ahí podríamos. tendrías que hacer una solución como en dos etapas: un estudio y después una propuesta. Y la gente realmente está un poco cansada de los estudios, que los estudios sí se pagan y muy bacán, pero normalmente no trascienden en nada. Ok, gracias. gracias, José Ignacio. Estimados, no se angustien si es que no lograron
hacer sus preguntas porque vamos a estar, como les comentaba, siempre interactuando con Felipe. Le vamos a estar enviando preguntas y Felipe amablemente nos va a ayudar a resolverlas. Si es que no sabe él, quizás podemos entregársela a otros expertos que, cuando son temas más específicos, nos ha pasado a veces con temas legislativos, por ejemplo. A veces los dueños de los desafíos no están tan al tanto de ciertos aspectos legales que tienen de estas cosas. No digo que sea el caso en para este desafío, pero ocurre y nos vamos a encargar de que estas preguntas lleguen a buen puerto, que alguien las pueda contestar para poder, a su vez, entregarle a usted la respuesta y que con ello puedan hacer soluciones que sean exitosas, desde un principio, que estén bien pensadas, que estén considerando los aspectos que haya que considerar. Lo otro que está ocurriendo es que ustedes ya se empezaron a dar cuenta que hay algunos participantes que están yendo a hacer una línea muy parecida a la de ustedes en cuanto a cómo están pensando resolver este desafío. Y les recomiendo que vayan anotando los nombres porque ellos probablemente van a ser sus compañeros de equipo y más adelante van a estar resolviendo este desafío en conjunto. También echarle ojo a cuando alguien propone cosas que son complementarias a lo que ustedes están pensando. Lo más probable es que, en vez de que sean ideas que están compitiendo, sean ideas complementarias. Y eso es muy interesante. Se dio bastante en el ciclo anterior, que fue lo que potenció sin duda las soluciones, y producto de ello recibimos muchas felicitaciones en el ciclo anterior por las soluciones que llegaron hasta el final, porque justamente se enriquecieron mucho entre ustedes. Cuando las personas estaban en una disyuntiva de cómo seguir con la idea, si sigo con la mía, sigo con la tuya, a veces se dan cuenta que en realidad no había la tuya y la mía, era una sola complementaria que podía avanzar adelante de esa manera, y justamente esas son las soluciones que estamos buscando, que por lo general no requieren de una sola competencia, sino que de 2, 3, 4 competencias distintas. En algunos casos era mecánica con electrónica, en otros casos tenía que ver con inteligencia artificial y quizás aerodinámica. Entonces, ahí es muy interesante el fenómeno de cómo ustedes se van a ir complementando y van a ir colaborando en función de sus competencias. Entonces, los dejo invitados. Recordarles que la próxima sesión vamos a tener también un invitado. Vamos a hacer una dinámica muy similar. Les recuerdo que están todos invitados a participar de todos los desafíos. Si es que alguien pensó en algún momento de que solamente podía participar de uno, no es así. Pueden participar de varios. Si no, pregúntenle a Patricio Mancilla, que estuvo participando de varios y presentó. Así que la idea justamente es que ustedes puedan participar de todos los desafíos que ustedes estimen convenientes. También recordarles que, así como ustedes se van a empezar a dar cuenta ya cuando empiecen a entender cómo se va a ir armando su solución, que van a requerir de algún tipo de competencia que no está presente aquí entre los participantes, que ustedes no poseen, pero que ustedes alguna vez escucharon de una empresa que hace eso, o una persona que trabajaba en una empresa que hace eso. No duden en tomar el teléfono o escribir un correo, contactar a las personas que ustedes consideren que les pueden aportar para realizar estas soluciones, y invítenlos a los talleres para que trabajen en conjunto esto, porque sin duda que va a ser mucho más fructífero que si ustedes tratan de resolver esto solo entre cuatro paredes, no solamente por un tema de competencia, sino que porque también uno, cuando está dentro del bosque, no lo ve. Es interesante la visión de alguien desde afuera que pueda decirte: oye, sabes que está interesante, pero si añadiéramos esto otro, si le sacáramos esto, quizás podría funcionar mejor, porque acuérdate que el dueño del desafío en las tutorías técnicas dijo que este era un factor que hay que tomar en consideración. Entonces se va a empezar a ir a dar, pero depende de que ustedes estén abiertos justamente a que esto ocurra, a abrirse a la colaboración. Entonces, los dejo invitados. Última pregunta. Patricio, dime. ¿El proveedor de tus placas, el proveedor de las placas o los módulos, es nacional o internacional? Hay de los dos. Para las plantas más pequeñas, normalmente es nacional, y es ¿cómo es que se llama eso? Como una suerte de representante. Ah, ya. O sea, como el representante de Canadian Solar o qué sé yo.
Perfecto. Pero cuando yo ya tengo que comprar en grandes volúmenes, o sea, 5.000 módulos, los mando a traer normalmente de las fábricas que hay en China. Sí, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Excelente. Entonces ahora sí, vamos a dar término a esta sesión y dejar los invitados para el próximo martes. Vamos a tener a Diego Forwalker del puerto de Antofagasta, que nos va a traer el desafío de estas manchas que quedan en el asfalto del puerto, que es un tema para, en el fondo es un problema que no es propiamente no es el puerto propiamente tal, sino que sus clientes, que son los operadores que están ahí, que tienen la obligación de entregar eso limpio y a veces el tema de las cenizas, de la sal, hacen de estas manchas que son muy difíciles de sacar y eso tiene también obviamente un costo asociado. Entonces estaríamos ahí resolviendo el problema a los operadores del puerto, pero nos lo presenta Diego porque en el fondo es una preocupación obviamente que él tiene para con sus clientes, preocupándose también de sus inquietudes, entonces nos va a traer este desafío, que al igual que este también, que se me había olvidado mencionarlo, pero este desafío, el que estamos viendo ahora con Felipe, tiene un tremendo mercado, yo lo veo así, porque del momento que podamos resolver el robo en lugares remotos para las plantas solares, probablemente lo estemos resolviendo también para otras industrias como justamente ferrocarriles, que otra de las empresas que va a estar con nosotros, Ferrocarriles de Antofagasta, Bolivia, que también, si recuerdan los que estuvieron en el ciclo anterior, se mencionó el tema de el robo, muy por el costado, porque en el fondo está, dentro de las soluciones que se estaban proponiendo había también esta intención de poner equipos cada cierta distancia, y ahí se mencionó el tema del robo, que era muy fuerte porque justamente son localidades que están apartadísimas de las urbes, entonces es muy fácil robar. Así que también... De hecho, en esos ferrocarriles muchas veces se presenta la necesidad de la gente a los alrededores de madera, entonces se roban los durmientes. Claro, sí, hablaban de todo tipo de robo, entonces imagínense también Ah, que pero iban a poner unas estaciones de drones, imagínense eso ya a durar un día. Porque claro, es demasiado remoto, entonces nadie está vigilando eso, nadie puede ahí ejercer ningún tipo de presión para que no se lo roben. Entonces, estarían resolviendo este desafío, están resolviendo muchos otros. Recuerden que justamente tanto este como el que viene después, el de Puerto, tiene un mercado tremendo. Es una solución que, al igual que muchas que hemos presentado en las semanas industriales, en el momento que se está resolviendo el problema a un cliente, que es el que traemos, digamos, para que pueda tener el contexto, tener toda la información necesaria para hacer una buena solución. De momento que esa buena solución la tengan, se la van a poder vender a mucha gente. Así que quedan invitados para el próximo martes. Que tengan un excelente término de semana, que estén muy bien, cuídense, que recuerden que esto del bicho no es chiste, está muy difícil la cosa, así que les recomiendo que por favor usen sus mascarillas, yo ahora me voy a poner la mía, y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Saludos a todos. Saludos a todos. Chao, estén bien. Chao, Patricio. Chau, chau.